hermanos, de verdad estoy muy agradecido con Dios por esta invitación que me hacen de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Muy emocionado y bueno, pues se trata del tema del Espíritu Santo. Considero que es un tema bastante importante, bastante trascendente en nuestra vida como cristianos y pues sin más, hermano, vamos a estudiarlo. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué aprender, así es que le ruego que me siga en esta oración para que le pidamos a Dios que sea Él el que mande su Espíritu para que nos enseñe en esta sesión. Y Padre, el día de hoy estamos aquí porque estamos interesados en conocerte, estamos interesados en saber acerca del Espíritu Santo, cómo opera, qué es, qué características, qué atributos tiene. Señor, estamos deseosos de saber esto, Señor, conocerte más, conocer el Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nuestro intelecto no sea factor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra, Señor. Quita todo distractor, quita todo impedimento, Señor. En lo particular te pido porque tú me uses. Yo no quiero expresar ideas mías, ideas propias, quiero expresar lo que tú me has dicho que les diga a mis hermanos. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión. Amén. Bueno, hermano, como ya dijimos, pues el tema es el Espíritu Santo. Y hoy, el día de hoy queremos conocerlo, simplemente conocer el Espíritu Santo, qué es, qué características, qué atributos, bueno. Y antes de entrar en materia, pues solamente vamos a hacer un breve recordatorio de que nosotros como personas, como seres humanos, la Biblia nos enseña cómo estamos conformados, cómo está conformado nuestro ser. Ahí en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice que nuestro ser está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Y hoy vamos a estudiar al Espíritu de Dios. Porque va a llegar un momento, hermano, donde el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se conecten. Se conecten y el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas para bien. Entendido esto, de que nosotros también tenemos espíritu, podemos entrar de lleno al estudio de este tema. Y bueno, el primer punto que hoy vamos a tratar es: ¿el Espíritu Santo es Dios? En el temario que me hicieron favor de entregarme, viene como una afirmación. Pero ¿sabe qué? Quiero que lo abordemos como una pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios? Vamos a ver qué pasa o qué es. Mire, la Biblia, en todo su relato, desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún momento hace ver como inferior ante el Padre y ante el Hijo al Espíritu Santo. En ningún momento podemos notar que sea inferior, sino más bien los trata como iguales. Es decir, lo incluye como miembro de la deidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo obra de la misma manera, obra conjuntamente con Dios Padre, Dios Hijo, y obra en beneficio de nosotros. Ahora, vamos a leer una historia donde el apóstol Pedro se ve en una situación difícil y él mismo dice o hace ese énfasis en que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, es una historia cortita, pero que nos va a ayudar a entender cómo es que la Biblia no hace menos al Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma. Fíjese bien, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4 dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías,
con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y fíjense bien, analicemos rápido esto. Ellos tenían un terreno, lo vendieron y dispusieron en dar todo el costo, todo lo que cobraron de ese terreno, darlo a la obra del Señor. Pero sustrayeron una parte. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 3? Y dijo Pedro, Ananías, ojo con lo que vamos a leer, hermano. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjese bien, ¿eh? Cómo Pedro le dice, ¿por qué llenó? Ahorita vamos a hacer énfasis en eso, vamos a explicar esa parte, ¿por qué llenó? Ahora, versículo 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. Y vemos cómo en el mismo plano Pedro manifiesta que está Dios y el Espíritu Santo. En el mismo plano. Ni hace menos a Dios, ni hace menos al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, simplemente es Dios. No es una fuerza, no es una energía, no es un símbolo, no es un representante de Dios. No, es Dios. Simple y sencillamente es Dios. ¿Por qué? Porque aparte de esto que acabamos de analizar, aparte de esto, el Espíritu Santo cuenta con ciertos atributos o cualidades que claramente nos dejan ver su divinidad. Pero ahora, ¿sabe qué quiero abordar? El Espíritu Santo es una persona, hermano. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene características, tiene atributos como los tenemos nosotros. De ahí que la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No somos iguales, somos semejantes a Dios. Somos semejantes a Dios. Primera característica, hermano. Vámonos rápido, pero vamos a tratar de hacerlo conciso. Rápido y conciso. Dice que la primera característica del Espíritu Santo es de que Él habla. El Espíritu Santo habla. Igual que nosotros podemos hablar. Dice en Hechos 13:12, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Fíjese bien, el Espíritu Santo habla claramente, hermano. Tiene esa característica. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas, hermano. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu? Enseña y recuerda. El Espíritu Santo nos enseña. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Fíjese qué hermosa palabra, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Nosotros elevamos una oración al Padre y la pedimos en el nombre de Jesús. Y una vez que hacemos esto, el Padre envía a su Espíritu para que Él nos enseñe. Cuando usted pide ser enseñado, por ejemplo ahorita, el Espíritu Santo es el que nos está enseñando. A través de nosotros, a través de estos medios, el Espíritu Santo nos está enseñando. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar esta enseñanza. El Espíritu Santo es un maestro en toda la extensión de la palabra, hermano. Ajá. Ahora, al final vamos a hacer un comentario que debemos de tomar muy en cuenta. También el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo testifica. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ya vimos que nosotros también tenemos espíritu,
de que somos hijos de Dios. Y esto es bien bonito, hermano. Esto es bien bonito. ¿Por qué? Porque vea lo que está haciendo el Espíritu, vea lo que hace, cómo opera. Dice, testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Testifica y nos recuerda qué somos. Mire, hay otras voces que nos dicen, tú cometes errores, tú eres un pecador, no sirves para nada, etc. Pero vean lo que nos dice, lo que nos testifica el Espíritu. Efectivamente, cometemos errores, efectivamente somos pecadores, efectivamente, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ajá. Esto debe de quedar grabado en nuestros corazones. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu? El Espíritu Santo nos guía, hermano. Nos guía, nos dice para dónde. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y mire, aquí voy a hacer el comentario que le decía. Ya vimos que el Espíritu habla, ya vimos que enseña, ya vimos que testifica y ya vimos que guía. ¿De qué nos sirve, hermano, saber que el Espíritu hace todo eso? Si el Espíritu Santo habla y yo no lo escucho. Si el Espíritu Santo enseña y yo no pongo en práctica lo aprendido. ¿De qué me sirve que testifique que soy hijo de Dios si yo no creo en esa palabra? ¿De qué me sirve la guía si yo no sigo el camino que me indicaron? Es importante saber esto. Pero más importante, hermano, es poner atención y hacer lo que el Espíritu Santo nos va indicando. Y así viene con todas las demás características. El Espíritu Santo nos ordena. Fíjese, en Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, haz esto, haz aquello, haz esto otro? Háblale a fulano, háblale a sutano, perdona, y nosotros, no sé, por X razón no perdonamos. ¿De qué nos sirve que el Espíritu Santo nos dé una orden si nosotros no la obedecemos? El Espíritu Santo nos ayuda, dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. ¿Cuántas veces hemos estado cansados, hemos estado enfermos y el Espíritu Santo está ahí con nosotros, dándonos fortaleza, ayudándonos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermano? Muchas, muchas veces. Gracias a Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo que nos ayude. El Espíritu Santo nos consuela. A veces pasamos en situaciones difíciles, situaciones complicadas, de situaciones de dolor, de pesar, de intranquilidad. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo viene y dice tranquilo. O cuando alguien tiene algún dolor en su corazón, el Espíritu Santo viene y dice tranquilo, ten paz, yo estoy contigo. Y nos consuela, hermano. Ajá. El Espíritu Santo da. El Espíritu Santo es dador. Ajá. Él nos da y nos ha repartido dones a cada quien. El Espíritu Santo convence. Esto está bien bonito, dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y aquí quiero hacer un énfasis en esto. Si el día de hoy usted y yo estamos aquí, escuchando esta palabra, sedientos de tener conocimiento de Dios, de ser hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo nos convenció. Nos convenció de que éramos pecadores, ¿cierto? Nos convenció de arrepentirnos y nos convenció de reconocer que el único camino es Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos guía a Cristo y Cristo nos guía al Padre. Esto es hermosísimo. Vea cómo todo opera de manera exacta. Esa es la palabra, de manera exacta. Gracias damos al Señor por esto. El Espíritu Santo prohíbe, hermano. ¿A poco sí? Sí. Hechos 16:6-7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y fíjese que le voy a contar aquí brevemente una historia personal.
donde yo sentí la prohibición del Espíritu Santo y muy, muy certera. Íbamos mi esposa y yo caminando en una calle en la Ciudad de México, una calle principal, en la calle de Madero. En fin de año pues, se pone ahí muy bonito y todos ustedes ya saben. Y llegando casi a la plancha del Zócalo, había unas personas que estaban juntando firmas para solicitar la salida del presidente Peña Nieto en ese momento. Y yo dije, no, sí, pues aquí voy, este presidente no la está haciendo y nos va a llevar a la ruina. Yo firmo. Y me acuerdo que me acerqué ahí donde estaba y claramente sentí algo en mí que me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y yo me quedé así y dije, ¿pero por qué? Y me dijo, no lo hagas porque tú no has orado ni una sola vez por el presidente. Entonces agarré, me di la media vuelta y lo digo con gracias a Dios de que yo hice caso a lo que el Espíritu Santo me dijo. Me prohibió hacer eso. Le doy testimonio, hermano, el Espíritu Santo nos prohíbe hacer ciertas cosas. Ajá. El Espíritu Santo está pendiente de lo que hacemos. Ahora, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Intercede. ¿Qué es interceder, hermano? Interceder es, mire, vamos a leer primero. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ya lo leímos eso, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Qué bonito, qué bonito. Mire, nosotros ni siquiera sabemos pedir, hermano. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Toma nuestra petición y la acomoda y la hace llegar al Padre. Qué increíble, qué hermoso, ¿no? No sabemos pedir como conviene. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo soy abogado de profesión. Entonces, para que usted o cualquiera que no sea abogado pueda llegar a un juez, no puede hacerlo así directamente. Tiene que hacerlo con un escrito que cumpla con los requisitos que la ley establece. Y para eso usted necesita un abogado. Por lo tanto, el abogado intercede por usted. Le hace a usted el escrito, que ese escrito cumpla con los requisitos legales para que usted pueda llegar al juez. Y este juez pueda escuchar su causa, su petición. Es lo mismo. Nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu toma nuestra petición, la acomoda de tal modo que el Padre pueda escuchar nuestra petición. Es muy bonito esto. Él intercede por nosotros. Él no se queda quieto. Y bueno, yo con esto me doy cuenta de que el Espíritu Santo es una persona, porque estos atributos que acabamos de ver, hermanos, es parecido a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hablar, podemos testificar, podemos ordenar, podemos ayudar, podemos consolar, podemos hacer muchas cosas. De ahí que somos semejantes a Dios. Pero vamos a estudiar otros atributos que marcan la diferencia de Dios con nosotros. Aquí sí no podemos decir que somos ni siquiera semejantes, ni siquiera no somos iguales. Son atributos propios de la divinidad de Dios, propios del Espíritu. Primer atributo que vamos a analizar es que el Espíritu Santo es eterno. ¿Y qué me refiero con esto? El Espíritu Santo no apareció en un momento determinado. No apareció un 27 de septiembre del año tal, no. El Espíritu Santo es desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo es. Dios es. Dios no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, el Espíritu Santo no tiene un principio, no tiene un fin. El Espíritu Santo es desde la eternidad y hasta la eternidad. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu es eterno, hermano. Otra característica del Espíritu Santo es de que es omnipotente. Todo lo puede. Todo lo puede.
absolutamente todo. Y le voy a poner un ejemplo que vamos a ver más adelante, o vamos a analizar más adelante. El Espíritu Santo engendró en María para que pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puede, no hay cosa que no pueda hacer Dios, por lo tanto el Espíritu Santo que no pueda hacerla. El Espíritu Santo es omnipresente, no hay a dónde huir, hermano, de su presencia. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay manera, el Espíritu Santo está en todo lugar, al mismo tiempo. Es increíble esto, es fantástico. El Espíritu Santo está ahorita aquí, en esta plática, en esta charla que tenemos. Y lo va a estar en Argentina, en el otro lado del mundo, en cualquier lado. El Espíritu Santo está en este momento ahí. No tiene límites, no tiene fronteras. El Espíritu Santo es omnisciente, hermano. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y vamos a leer esta escritura en 1 Corintios 2, 10 y 11. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ojo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe lo que hay en el corazón de Dios. El Espíritu Santo escudriña todo lo sabe. No hay nada que se le esconda, hermano. No hay nada que Él no sepa. El Espíritu Santo todo lo sabe. Y bueno, hermano, estas últimas 4 características que vimos, pues, marcan la diferencia que hay con nosotros. Las primeras, que fueron muchas, hacen ver que somos semejantes. Pero estas 4 hacen ver que somos completamente diferentes, que Dios es único. Ninguno de nosotros es omnipresente, ninguno de nosotros es omnisciente, ninguno de nosotros es omnipotente. Ninguno de nosotros. Pero Dios sí. Ahora, esto nos hace ver 2 cosas. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Punto. Así de sencillo. Ahora, analicemos un poquito al Espíritu Santo en cuanto al contexto bíblico. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, perdón. ¿Será que el Espíritu Santo se nombra en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Pero antes de abordar esto, quiero que recordemos brevemente uno de los atributos, que es su eternidad. Como dijimos, no tiene principio ni tiene fin. Él es desde siempre. Y la Biblia, en el segundo versículo, habla inmediatamente del Espíritu de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, verso 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vea eso, ¿no? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía. O sea, no es un ser inerte. No es un ser que esté sentado. El Espíritu busca movimiento. ¿Para qué? Para bendecirnos. No había humanos en ese momento, no había muchas cosas. Pero el Espíritu de Dios estaba o se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy interesante. Ahora, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece, hermano, específicamente obrando en cada una de las situaciones que se iban presentando, en el Génesis, en el Éxodo, en todas aquellas situaciones. El Espíritu Santo operaba de manera específica, tanto en situaciones como en personas. Mire, por ejemplo, encontramos a Dios participando en la creación. Acuérdese cuando está Dios haciendo el mundo y dice, hagamos al hombre. O sea, tiene una plática con otras 2 personas o con otra persona. Y ahí yo quiero suponer que están hablando y expresando ideas de cómo hacer al hombre. Ahí estaba participando activamente el Espíritu Santo. Ajá. Sin duda, el Espíritu Santo, hablando igual de Génesis, obró en José.
Incluso el mismo Faraón, un hombre tan malvado, tan perverso, es capaz de reconocer que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios posaba sobre él. En Génesis 41:38 dice, ¿acaso hallaremos, está hablando Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, refiriéndose a José, en quien está el Espíritu de Dios? O sea, se le veía a José que en él estaba el Espíritu de Dios. La verdad me gustaría que dijeran de mí, ¿acaso hallaremos otro hombre como Gerardo en quien está el Espíritu de Dios? Me gustaría que alguien hablara así de mí y de usted también. Se le notaba a kilómetros, se le notaba que estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, en Éxodo hay una representación muy bonita del Espíritu Santo que tiene que ver con el aceite. Acuérdense que el aceite era usado para ungir a aquellos siervos, a aquellos adoradores, y el aceite representa o simboliza el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo necesitamos hoy en día para poder llevar a cabo un servicio. El Espíritu Santo lo necesitamos ¿para qué? Para poder servir a Dios dignamente. Con nuestras manos, con nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer. Ahora, si usted ve o hace un análisis de todos los libros, de toda la historia del Antiguo Testamento, podemos ver, mira, yo le aseguro que el Espíritu del Señor estaba en Job. El Espíritu del Señor estaba con Daniel, con Sadrach, con Mesach, con Abed-nego. Estoy seguro que estaba con Oseas, estoy seguro que estaba con Isaías, con Ezequiel, con Samuel, con David. Estoy seguro que operaba en todas esas cosas. Estoy seguro que el Espíritu de Dios estaba cuando se abrió el mar. Muchas cosas. El Espíritu de Dios ha estado presente en todas esas situaciones. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no deja de ser. Ni existió ni apareció en cualquier momento. Siempre ha estado. Pero ¿sabe qué? Que operaba de manera diferente. Operaba en situaciones específicas y con personas específicas. Y tenía o posaba sobre personas específicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos es Gedeón. En Jueces 6:34 la Biblia nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cómo? Vino sobre Gedeón. Se posó sobre Gedeón. Y nosotros conocemos lo que Gedeón hizo. Nosotros conocemos la historia. Otro ejemplo, vino sobre Sansón. Jueces 14:6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón para hacer algo. ¿Qué cosa? Despedazar a un león. Una persona específica para una situación específica. Sobre Otoniel, Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Vale? Démonos cuenta cómo operaba. Otro ejemplo, David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David con ese aceite derramado en su cabeza. Ajá. Y así operaba el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Que también podía, si le fue dado o venía sobre esas personas, también les podía ser quitado. También les podía ser quitado, y esto pues no es algo grato, ¿no? Y volvemos a otro ejemplo, a Sansón. Vimos que a Sansón le fue dado, pero lamentablemente le fue quitado. En Jueces 16:20 dice así la Escritura, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de un sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé.
pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué lamentable que Jehová se había apartado de Sansón. ¿Por qué? Por su desobediencia, nada más, no vamos a andar en eso. El rey Saúl fue un escogido de Dios para gobernar a su pueblo. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Con poder. Fíjese bien, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Pero lamentablemente le fue quitado. Nos cuenta ahí el profeta Samuel en el capítulo 16, verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjense, qué lamentable. Y lo voy a poner con un ejemplo. Este vaso, haga de cuenta que nosotros somos este vaso. Este es un templo, nosotros somos un templo, lo dice la Escritura. Si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, aquí va a posar otro espíritu, que no es el de Dios. Que no es el de Dios. Ojo con eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál debe de ser nuestra petición o nuestra actitud ante esto? Ya vimos que cómo operaba en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿O qué debemos de anhelar? Lo mismo que anhelaba David. Salmo 51:11 dice, y la oración es bien sencilla: no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, y vamos a hacer una acción práctica. No necesitamos mayor teología, mayor conocimiento. Vamos a pedirle a Dios que no nos eche delante de Él y que no quite su Espíritu. Yo lo necesito. Estoy seguro que usted también. Señor, y en este día queremos pedirte solamente que no nos eches de tu presencia. No nos eches de delante de ti, por favor, te lo rogamos. No quites de nosotros tu Espíritu Santo, por favor, Señor. Estamos convencidos de que lo necesitamos, estamos convencidos de que sin tu Espíritu no somos capaces de hacer nada. Por favor, Señor, rogamos así como lo hacía el rey David. No nos eches de tu presencia y no quites tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y sabe qué? Que esto debe ser una constante en nuestra oración. Debe ser una constante. Pedirle a Dios, no nos eches delante de ti. Anhelar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo operaba, hermano, el Espíritu Santo? ¿O cómo opera el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? La verdad es un poco distinto, un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo es derramado sobre todos, sobre toda carne. El profeta Joel, ahí en Joel 2, 28 y 29, anunció esto. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos. Hermano, el Espíritu de Dios fue derramado para nosotros. El Espíritu de Dios fue derramado y ya no fue dado a personas específicas, fue derramado a toda carne. ¿Para qué, hermano? Para profetizar, esto es para hablar la palabra de Dios. ¿Quiénes todos? Los jóvenes, los niños, los ancianos, todos. Todos, hermano. El Espíritu Santo ya no fue dado o ya no se posaba en personas específicas, se posaba, ahora fue derramado en toda carne. Ahora esto se cumplió en el día de Pentecostés. Esto se cumplió en el día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 21, ahí podemos ver la historia de cómo estaban los apóstoles, los discípulos ahí en el aposento alto y de repente vino un fuerte viento, ¿no? Y se posó sobre ese aposento alto y empezó ahí a obrar, a repartir lenguas como de fuego, pero ahí fue el cumplimiento
el Espíritu Santo se derramó, ¿sale? Ahora, ya no se va, hermano, ya no se va así como lo vimos con Sansón, ya no se va, no se quita, el Espíritu Santo permanece aquí con nosotros para siempre, ajá. El Espíritu, desde el sacrificio y la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros. De hecho, nosotros estamos diseñados, este cuerpo está diseñado para ser el templo del Espíritu Santo. Y es lo que le comentaba hace rato con el vaso. Somos una casa, somos un templo, somos un lugar de alojamiento. Pero si el Espíritu Santo no está alojado en nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro recipiente, lo va a estar otro espíritu. No sabemos de cuál. No vamos a entrar en detalles ni vamos a decir nada. Pero definitivamente creo que si nuestro cuerpo, nuestro templo no está ocupado por el Espíritu Santo, tendremos problemas serios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy en día con nosotros? Primera cosa que yo resalto y que creo que es maravillosa es: escribe la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. La escribe, dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Espíritu Santo nos dice, nos recuerda la ley de Dios. La pone como un sello, dice la Escritura. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Pone el amor de Dios en nuestros corazones. Qué bonito, qué importante es. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Qué bonito es esto, hermano. El Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué otra cosa? El Espíritu Santo, o Dios, va a poner un nuevo espíritu en nosotros. Dice la Biblia en Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano, es hora de deshacerse de ese espíritu viejo, de ese espíritu que no sirve, de ese espíritu malo, e instalar en nuestro templo al Espíritu bueno y santo de Dios. ¿Qué otra cosa? El Espíritu Santo nos ha hecho a todos los que hayamos creído en Jesús miembros de su cuerpo, miembros de un solo cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Si usted ya aceptó a Jesús, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, qué importante es la labor del Espíritu Santo. Sin Él no tendríamos esa ley grabada en nuestro corazón, no la tendríamos en nuestra mente, no conoceríamos el amor del Padre. Qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante es conocer al Espíritu Santo. Qué importante es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obró en la vida del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo ahí con Él. Y es más, el Señor Jesús se llenó del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer acto, digámoslo así, donde el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Desde luego en su nacimiento. Dice la Biblia que lo que estaba engendrado en María del Espíritu Santo le dijo a José. Tuvo que ver con ese nacimiento virginal, tuvo que ver con ese nacimiento sobrenatural para que el Salvador de nosotros pudiera llegar a esta tierra. Desde ahí, dice la Biblia en Mateo 1:20, y pensando él en esto, refiriéndose a José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
del Espíritu Santo es. Qué increíble. El Espíritu Santo en la vida de Jesús desde su nacimiento. También Cristo fue ungido por el Espíritu. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto que me ha ungido. Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a enseñar a los quebrantados. A todo eso lo mandó y por eso fue ungido Jesús por el Espíritu Santo. Otra cosa, Jesús estaba lleno, vuelvo a insistir con esto, su templo, su vaso estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu. No solamente estaba lleno, sino que obedecía lo que el Espíritu Santo decía. Al inicio de esta plática le decía, ¿de qué nos sirve conocer? ¿De qué nos sirve saber? ¿De qué nos sirve entender que el Espíritu Santo habla, ordena, que el Espíritu Santo hace muchas cosas y nosotros no le hacemos caso? ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada, hermano. Cristo se dejó guiar por el Espíritu. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sabe para qué? Para ser tentado. Pero Jesús siempre tuvo una actitud obediente, Jesús siempre tuvo una actitud de siervo, Jesús siempre estuvo atento a lo que el Espíritu decía. Cristo se regocijó en el Espíritu, dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Porque así te agradó. Qué bonito. Jesús, lleno del Espíritu, Jesús, guiado por el Espíritu, se regocijaba en el mismo Espíritu. Cristo recibió poder por el Espíritu. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que hacía el Señor Jesús lo hacía por el poder que le era dado por el Espíritu Santo. Él mismo lo manifestaba. Ahora, vemos, ¿no?, cómo el Señor Jesucristo mantenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Tanto que se dejaba guiar, se dejaba orientar, recibía poder, etc. Pero hay algo que la verdad siento muy bonito y quiero recalcarlo, es el Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que nos resucitará a nosotros en el día postrero. ¿No le da eso alegría, hermano? De verdad que sí lo leo, lo entiendo y todo, pero digo, ay Señor, muchas gracias porque me vas a resucitar, o tu Espíritu me va a resucitar así como resucitaste a Jesús. Me da mucha emoción, hermano. No sé cómo voy a hacer, pero me da mucha emoción. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Qué bonito. El mismo Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Crea esto, hermano. Esto es una promesa hermosísima. Esto es una promesa que nos da aliento, que nos da ganas de seguir, que nos imaginamos, ¿no? A lo mejor, seguramente ya vamos a estar muertos cuando venga el Señor, pero imagínense que venga el Señor y el Espíritu Santo dé la orden y nos diga, levántate, y nos levantemos y salgamos de esa tumba, qué sé yo, y nos elevemos en los cielos para recibir a Cristo. No. Siento muy bonito, hermano. Pero crea esto. Y mire, hemos visto aquí muchas cosas. Empezamos viendo que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Vimos las características del Espíritu Santo. Unas son semejantes a nosotros, unas imposibles para nosotros.
Hemos visto cómo el actuar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el actuar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y vimos la relación que Dios tenía con el Espíritu Santo, esa relación estrecha, esa comunión que tenía con el Espíritu Santo para dejarse guiar, para todo eso que ya vimos. Pero para cerrar, ¿cómo está la relación del Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de entablarla? Lo tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos el ejemplo de que Jesús pudo llevar a cabo esa relación. Nosotros lo podemos hacer. Dice segunda carta de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, necesitamos obedecer, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Recalco muchas veces, perdón hermanos, soy repetitivo, pero ¿de qué nos sirve escuchar? ¿De qué nos sirve saber que el Espíritu Santo habla, que ordena, que si no le hacemos caso? Hay que trabajar en eso, hermano. La relación se va estrechando cuando yo voy obedeciendo. La relación se va estrechando cuando yo hago lo que me dicen. La relación se va estrechando cuando soy capaz de dejar lo que yo pienso para darle paso al consejo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dice, eres un pecador, sí, sí lo soy. Arrepiéntete, me arrepiento, pido perdón, pido perdón. Así se va estrechando la relación. Nos vamos conociendo más con el Espíritu Santo. Los creyentes debemos tener un trato personal y una relación, una comunión con el Espíritu Santo. En la medida que tengamos una comunión más estrecha con el Espíritu Santo, seremos mejores adoradores. Hermano, si usted a veces, y nos pasa a todos, ¿no? A veces llegamos con unas ganas a la iglesia de aplaudir y necesitamos, sobre todo ahorita, hermano, que no podemos ir a la iglesia, necesitamos ir con Dios y escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos. Debemos de llenar nuestro cuerpo, nuestro vaso, nuestro templo del Espíritu Santo. Así Dios lo ordena en Efesios 5:18, la parte B dice, sed llenos, busca la llenura, busquemos el Espíritu Santo. No nos quedemos con conocer ahorita, con saber esto, es muy bueno, pero hay que buscarlo, hermano, día con día. Lo voy a invitar a que, para cerrar, hagamos una oración, dando gracias por la enseñanza, y pidiendo ayuda al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga y que nosotros seamos capaces de escucharlo. Padre, en este día en el que estamos aquí, mis hermanos y yo, aprendiendo del Espíritu Santo, te queremos agradecer porque pudimos conocer qué es el Espíritu Santo, qué hace, cómo operaba, cómo trabaja. Gracias, Señor. Nos queda claro lo que el Espíritu Santo es y hace. Pero no nos queremos quedar con ese conocimiento, sino queremos ser esos hacedores de tu palabra, queremos ser esas personas que escuchan la voz del Espíritu Santo y actúan. Queremos ser esas personas que se dejan guiar, queremos ser esas personas que se dejan aconsejar, queremos ser esas personas que se dejan convencer por el Espíritu Santo. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a que cuando escuchemos la voz podamos ejecutar la orden sin mayor contratiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por prestarme atención. Nos estamos viendo. Que Dios le bendiga.